Nuevamente es un honor tan grande. Solo Dios sabe cuánto aprecio poder estar aquí con ustedes, compartiendo, sirviéndoles. Es una bendición. Voy a hacer una cápsula rapidito respecto a la formación. La formación, quienes conocen mi testimonio, saben de dónde vengo, saben de dónde Dios me sacó. La formación es para ayudar a la iglesia a cómo tratar personas que se encuentran en esta situación, cómo tratar con personas que no les interesa tu Biblia, cómo tratar con personas que no les interesa tu Evangelio, que no les interesa tu Cristo, que no les interesa nada, cómo poder servir a estas personas a las que no les importa tu Dios porque no lo conocen, y cómo también proteger a la iglesia de doctrinas falsas que se están filtrando cada vez más. Entonces la formación es para líderes, pero cada uno de ustedes en su casa y en su entorno es un líder y es un discípulo del Señor. Y poder servir y ayudar en esta área tan compleja creo que les va a ser de mucha ayuda. Entonces eso lo vamos a hacer esta tarde, ¿ok? Primero que todo, levantemos nuestra Biblia. Es la primera vez que lo hago. Tantas veces escuché esta declaración. Declaremos con convicción y de nuevo. Esta es mi Biblia, la palabra de Dios. Hoy la escucharé, la leeré y la obedeceré. Y la semilla incorruptible de la palabra de Dios penetrará mi corazón y producirá fruto que transformará mi vida, mi espíritu, mi alma, mi cuerpo, mis finanzas, mi familia, mi iglesia y mi ciudad. Nunca más seré el mismo, nunca, nunca, nunca. Amén. Los niños pueden salir, el resto pueden ver. Así lo decía el pastor, ¿eh? Amén, amén, amén. Primero que todo quiero dar gracias por esta invitación, gracias por hacernos parte de los 17 años de Rema, a la cual pertenecemos, a la cual considero mi casa espiritual. Es mi casa, es iglesia. Y yo estoy seguro que estoy hablando en nombre de miles de personas. Ustedes ven a Rema solo los que se encuentran acá sentados, pero Rema son miles de personas que están conectadas viendo las enseñanzas desde sus casas, desde sus teléfonos, desde su trabajo, mientras conducen, las escuchan. Rema es mucho más grande que lo que ustedes pueden imaginar y que lo que el pastor imaginaba, porque él tampoco sabía. Él no sabía lo que Dios hizo cuando Gesell le propuso subir en las redes las prédicas de Rema, de Lázaro Cárdenas para el mundo. Y mira, aquí llegó el mundo, ¿eh? Llegaron de todo el mundo y aquí estamos. Fue Dios inspirándote, Gesell. Y fue Dios dándole obediencia a la iglesia para que publicaran estas enseñanzas que han hecho libre a tantas personas, libres de tanta religión y libres para creer la verdad y descansar en lo que el Señor ha hecho. Amén. Ok. ¿Quién es libre acá? ¿Quién es libre? ¿A quién el Señor hizo libre? Amén. ¿A quién el Señor hizo santo? ¿A quién el Señor hizo justo? Sin mancha. ¿A quién el Señor sentó en los lugares celestiales con Cristo? Amén. ¿Y por qué a veces parece que no fuera así? ¿Por qué a veces, a pesar de esta libertad que es una realidad, a pesar de esta libertad que es absoluta, que no cambia, que es la verdad que no cambia, por qué a veces parece que estuviéramos atados a algunos hábitos que parece que nos controlan la vida? Yo no sé si esto le vaya a caer aquí a alguien, pero a mí me dio, cuando comprendí esto, eso fue como un martillazo que me dieron, como un mandarriazo que decimos en Venezuela, que me dieron porque me abrió los ojos.
La capacidad de hacer algo no significa la obligación de hacerlo. La capacidad que tenemos de hacer algo no significa que estemos obligados a hacerlo. Yo tengo una relación de amor y odio con la comida. Yo no sé quién se identifica, pero una relación de amor y odio con la comida. Me encanta la comida, me encanta comer, me encanta. Y aquí, los frutos del mar que se comen aquí, eso es delicioso. Sin embargo, muchas veces no he entendido por qué me sentía prácticamente obligado a comer y a comer y a comer todo lo que estuviese en la mesa como si fuera una obligación. Ya soy libre, ya estoy en Cristo, soy una nueva criatura, vivo por el Espíritu. Pero, ¿por qué razón tenía o sentía yo esa obligación que hasta a mi esposa le sorprendía? Él me dice, tú no ganas el peso que deberías ganar para lo que comes. Yo no entendía, pero es como que si mi sistema digestivo había sido creado para satisfacer a la industria alimenticia mundial. Yo llegaba a un supermercado y yo, sin quererlo, había ese pensamiento en la mente, diciéndome, ¿y cómo haré yo para probar todas las cosas que están en este supermercado? ¿Cómo haré para comerme todo lo que está acá? No era un pensamiento consciente, era un pensamiento inconsciente. Un pensamiento inconsciente que prácticamente me obligaba a comer. ¿Okay? Yo sé que parece exagerado o que quizá parece algo tonto, pero cuando yo estaba acostado con la acidez, con el estómago casi revuelto por lo que había comido, ahí yo entiendo que no era normal, pero no sabía qué hacer. ¿Okay? Recuerdo que una vez nosotros tenemos 3 años de casado y mi esposa me dice, yo nunca había comido tanta azúcar y tanto carbohidrato y tanto pan y tanta pizza que desde que me casé contigo. Y yo le dije, y yo nunca había comido ni tanta sopa ni tanta ensalada. Ensalada y ensalada y ensalada. Le quedan buenas, por el contrario. Pero yo nunca había comido tanta ensalada. Lo que yo comía era pan y pizza y arepa y, bueno, y tacos como gorditas, que les llaman acá las gorditas. Eso es lo que todo el tiempo. Y ella me dice, yo nunca había experimentado eso, de comer tanto y tan dulce y tanta torta y pasteles y lo que fuera, churros, todo. Y yo no lo veía tan malo, y yo creo que Pastor Porfirio tampoco. No lo veía mal, pero me sentía cansado, me sentía mal, me sentía inactivo, no entendía. ¿Okay? Resulta que un día tengo un sueño, y en el sueño yo veo, estamos durmiendo, y en el sueño yo veo que entra como un animalito que es como un insecto, pero es blanco, es muy bonito, parece como una oveja con alas. No recuerdo en este momento, creo que se llama polilla, no sé qué cosa, pero es como una oveja con alas y que entra en nuestra habitación y yo la veo, y yo veo en el sueño, yo veo este animalito y yo digo, wow, qué bonito, qué animalito tan bonito, era fascinante. Pero en lo que el animalito vuela fuera de la habitación, cuando pasa la puerta, se convierte en un demonio. Se convierte en algo oscuro, negro, pesado. Y en eso, cuando me despierto, inmediatamente me despierto, escucho al Señor decirme, Él quiere que comas para que no escuches voz. Y yo dije, y creo que este tema de comer es más serio de lo que yo pienso. Al tiempo el Señor también me mostró otra cosa. Me mostró algo que para mí, o quizás para ustedes pudiera ser normal, pero para mí no lo era. Él me mostró algo. Yo me acuerdo que había estado ayunando y cuando estoy ayunando, Él me muestra como en pensamiento. Es como que la información se descarga. Y el Señor me dice, el placer de la comida solamente se encuentra acá. Solamente se encuentra en esta área, de los labios hasta el final de la lengua. Ese es el placer de la comida. El único placer de la comida lo tienes acá. Cuando la comida pasa, ya no la sientes. Cuando la comida cae en el estómago, ya acá, cuando está acá ya tú no tienes gusto, no saboreas, no disfrutas, no se libera ningún sabor, no se libera nada, ya aquí pasó. Disfruta
esto te lo di para disfrutar, disfruta la comida acá. Y es como que comprendí que tenía que probar algo y masticarlo, y masticarlo, y masticarlo, hasta que se liberaran todos los sabores que correspondían a ese bocado. Y una vez que ya no había un sabor diferente, entonces avalaba. Yo dije, bueno, Señor, esto no tiene, yo nunca había escuchado esto, lo voy a hacer. Y en esa mañana me levanto, voy a la cocina, tomé unas nueces y las meto en mi boca, empiezo a masticar y digo, bueno, voy a masticar hasta que se libere todo el sabor que pueda liberarse. Y empiezo a masticar y a masticar. Y aquí yo empiezo a descubrir sabores que nunca había descubierto. Eran sabores diferentes porque me mantenía masticando el bocado, masticando y masticando. Y yo, wow, como que si nunca había probado estas nueces. Y ya casi me las terminaba. Y dije, pero es como que si nunca las había probado. Y mastico y mastico. Y cuando ya no siento nada de diferente, entonces tragué. ¿Cuál fue el detalle que me sorprendió? Que después de haber hecho eso, no quería más. No quería más. No quería seguir comiendo las nueces. Es como que ya había tenido la satisfacción máxima en el gusto de las nueces, que luego no quería comer más. Y las dejé allí. Y mi esposa casi que se cae para atrás, porque ella veía cómo yo me bajaba el pote de nueces completo, o el pote de lo que fuera. Entonces ahí probé eso. En otra oportunidad pruebo un chocolate que a mí me encantaba, y cuando lo mastico y lo mastico, me sabe feo. Y dije, pero esto está feo, ¿por qué yo como esto? Y lo boté. Antes me hubiese comido hasta el empaque, porque era así. Y allí entiendo que el Señor me está educando, me está mostrando una nueva manera de comer. Esto parece, nuevamente lo digo, yo sé que mucha gente sufre con esto en secreto y que parece algo banal, pero la salud del cuerpo proviene de la alimentación. Sin embargo, ocurrió algo últimamente. El último año, acabo de publicar un video la semana pasada indicando que el último año, el año 2022, fue un año muy difícil para nosotros. Fue un año donde el Señor trató con mi corazón con un tema que tenía de codependencia afectiva que yo no sabía y que casi destruye mi matrimonio. Y por eso había desaparecido de las redes, porque estaba tratando eso con el Señor y estábamos ambos siendo tratados en el horno que duele. Y ahí el Señor nos trató y me mostró esto. Pero ¿qué pasó? Que durante el año pasado, 2022, porque el proceso emocional era tan doloroso, lo que yo estaba experimentando, era tan doloroso que de hecho tuve casi, no una parálisis facial, pero tuve una neuralgia en la cara que parecía que me estaban acuchillando el cráneo 300 veces por día durante 3 días, por la carga emocional que yo estaba viviendo. Pero ¿qué hacía en ese proceso? Comía y comía y comía. Yo cuando estaba triste, comía. Cuando estaba depresivo, comía. Cuando estaba contento, comía. Entonces, y comía y comía. Y porque soy alto no se me nota, pero las camisas me lo decían. Los botones ya no cerraban. Me compré unos sacos, acá les digo sacos. Me compré un traje, y me lo puse 2 veces y después no me lo pude poner porque no me cerraba. Y era comer, comer y comer y comer y comer sin parar. Y en cuestión de un año habré ganado ¿cuánto? Como casi 15 kilos de más. En cuestión de un año. Y en este momento, hace unas semanas, yo pues normal, sigo comiendo porque ya el Señor me sanó, pero la comida sigue siendo sabrosa. Y sigo comiendo y se me olvidó incluso lo que el Señor me había dicho. O yo lo recordaba, pero aún así no podía apegarme. Yo recordaba que el Señor me había dicho cómo comer, recordaba lo que me había dado en el sueño, pero aún así no entendía y yo seguía comiendo. Al punto que me escondía para comer. Al punto que iba a la tienda y compraba chocolates, compraba galletas, me comía el chocolate en el camino, llegaba a mi trabajo y compartía las galletas. ¿Ok? Yo estoy acá hablando cosas del secreto, secretos íntimos. Pero yo no entendía por qué no podía pararme, por qué no podía detenerme. Y recuerdo que antes de venir para acá decidimos ayunar. Para mí ayunar es la manera más fácil que tengo de recibir de Dios, porque uno calla la carne, calla las voces, calla las distracciones y es más fácil recibir de Dios. No es ayunar
no es ayunar para santificarse, sino para recibir, para la conexión con Dios. Y en lo que estoy ayunando, en una madrugada el Señor me despierta y me vuelve a mostrar algo. Me dice, el que tengas boca, estómago e intestino no quiere decir que tienes que comerte todo. Ya, pero no entiendo. Dice, no estás obligado a comer todo. Yo, ok. Y entiendo que Él me está diciendo, dice, tu sistema digestivo puede estar al servicio del reino del mundo o puede estar al servicio del reino de los cielos que está dentro de ti. Tu sistema digestivo es la conexión para sostener tu cuerpo, para que tu alma y tu espíritu vivan allí. Tu sistema digestivo, todos los nutrientes de tu cuerpo entran por el alimento y es el objetivo de tu sistema digestivo es sostener el cuerpo para que viva el alma y el espíritu y que todo esté en armonía. Tu sistema digestivo no está al servicio del mundo. Cuando yo entiendo esto, me sorprendo, porque me di cuenta que había una voz detrás de todo esto. Una voz que me decía casi de forma obligatoria, come, come, come. Ayer hablamos de los acusadores, ¿cierto? Los acusadores son aquellos que te señalan lo que viviste en el pasado, lo que te hicieron o lo que hiciste. Pero en este caso no era un acusador, este caso era más bien como un instigador, instigándome, pero de forma muy sutil. Come, come. No tenía hambre y tenía que comer. Quedaba algo en la mesa y me lo tenía que comer. Y sentía, come, 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 come. Es como si fuera una autoridad. Yo me despierto a mi esposa y le comparto. Y me dice, bueno, vamos a orar. Y empezamos a orar. Ella empieza a orar por mí. Yo empiezo a romper. Yo digo, bueno, si hay un espíritu que me está hablando, que se vaya en nombre de Jesús, pero no siento nada. Y en un momento dado, ella me dice, ora, ella dice, yo oro para que puedas comer como Jesús comía cuando estaba acá en la tierra. Y allí yo escucho una voz en mi mente que me dice, no. Y yo le digo, pero ¿por qué qué se opone? Y yo, ¿pero qué se puede oponer a que yo coma como Jesús comía aquí en la tierra? Y empiezo a orar y entiendo que la mentira que yo había creído es que comer sano o comer bien era aburrido. Era aburrido. Entonces tenía que seguir probando y seguir probando y seguir comiendo. Renuncio a esa mentira. Digo, Señor, ¿tú sabes qué? Yo renuncio a esta mentira. Yo renuncio a que comer como se debe o comer como tú comías o comer sano es aburrido. Yo renuncio a esta mentira en el nombre de Jesús. Cuando fuimos esa misma tarde al supermercado, de repente yo pude ver que todas las frutas que estaban en el supermercado eran una belleza. Y me di cuenta que todos los empaques de comida chatarra eran imitaciones de las frutas. Toda la comida chatarra con colores, con formas, con mensajes llamativos, todo eran tratando de imitar lo que Dios había hecho. Que las frutas, cuando tú las ves, son tan variadas, tan diferentes, textura, colores, sabores, eran impresionantes. Yo decía, pero yo nunca había visto esto. Y yo vengo de Venezuela, nosotros tenemos frutas como acá. Pero yo no había visto nunca esto. Yo nunca había visto esto. Y entiendo que eso es la chatarra y que esta es la verdad. Y veo y también, no solo la fruta, la carne, el pescado también, no me dice vegetariano. Pero veo todo y digo, Señor, esta es la verdad y esa es la mentira. Esta es la verdad que alimenta y esa es la mentira que destruye. Pero es una imitación. Recuerdo que en ese momento hicimos las compras y mi esposa nuevamente sorprendida que en el carrito de las compras todo era sano. Todo era sano, amén. Todo era sano, todo era comida sana, pero no es que yo estaba luchando para no comprar comida chatarra, es que no quería. Es que mis ojos fueron abiertos y vi que era una mentira. Y dije, entonces, yo no quiero vivir en mentira, yo quiero vivir en la verdad. Y solamente compré comida sana.
sin sentirme tentado a comprar los taquis, la basura. No me sentí tentado a comprar basura. Ahora, lo que yo les estoy compartiendo es lo siguiente. ¿Por qué yo me sentía obligado? ¿Por qué si yo soy libre en Cristo Jesús me sentía obligado? Si yo comparo esto con las luchas que yo he tenido en el pasado, pareciera que no es nada. Pero yo quiero ser libre completamente de todo. No de unas partes, no, de todo. De todo. Ahora, si aplicamos esto a otras áreas de la vida, también tenemos que, pudiéramos aplicarlo a las redes sociales. ¿Cuántos entre nosotros tenemos un deseo compulsivo de agarrar el teléfono en todo tiempo y mirar lo que está pasando en Facebook sin parar? Y cuando ya te aburres, pasas a Instagram. Y cuando te aburres, pasas a Twitter. Y cuando te aburres, pasas a YouTube. Y cuando te aburres de todo, que te cansan los ojos, que los tienes ya vidriosos, apagas eso y te vas a comer. Y luego, más tarde, te paras en medio de la noche, vas al baño y agarras el teléfono a revisar. Una cosa es que lo hagas porque quieras, pero otra cosa es que lo haces porque es como si hubiese un mandato en tu mente que te dice, revisa, tienes que revisar. Yo no sé si alguien se identifica conmigo. El que tengas ojos no quiere decir que estés obligado a ver todo. El que tengas ojos no quiere decir que haya una obligación, y esto va mucho para los hombres, a ver pornografía. No es que porque tengas ojos estés obligado entonces a ver pornografía. Esa es la lujuria de los ojos. No estás obligado. Pero es como, yo lo viví y se siente como una obligación. Siente que abrir el teléfono y ver la pornografía porque tienes los ojos y tienes que verla, y es como que los ojos fueron hechos para ver, tienes que ver. Yo recuerdo que ya saqué a mi papá. Yo me acuerdo que en la infancia mi papá o mi padrastro decía, mira eso, mira esa muchacha. Bueno, ellos no sabían que me gustaban los hombres, pero bueno. Ellos me decían, mira esa muchacha, mira esa mujer. Y yo miraba, yo no veía nada, pero los veía a ellos con un deseo, una lujuria, y luego pasaba otra y miraban a la otra. Y luego la otra y miraban a la otra. Era una dominación. Era una obligación hacer lo que tenían que hacer, porque si tenían ojos tenían que ver. Y la verdad es que no estamos obligados a ver todo. Esto aplica para los hombres respecto a la pornografía porque es más fuerte en los hombres, pero para la mujer también. Yo conozco mujeres que se sienten obligadas a mirar por la ventana, ver lo que está pasando en la casa de la vecina y mirar para después contarle a la otra. Una obligación de saber el chisme, es una cosa que no se te puede pasar. O que tienes oídos y tienes que escuchar lo que está pasando y tienes que escuchar. No estás obligada a escuchar, no estás obligada a ver. Me pasaba también con el dinero, hasta que me casé. Yo tenía dinero y el dinero era para gastarlo. Dinero que tenía que gastar. Me quedaban $20 en la cuenta y me iba al McDonald's y compraba un combo de $19,99 para que no me cerraran la cuenta. Y me tenía que gastar todo. Y mi esposa me dijo antes de casarnos, como unas semanas antes me dijo, mira, por cierto, si tú tienes deudas, no nos casamos, ¿eh? No. Me dijo, si tienes deudas de tarjeta de crédito, no nos casamos porque yo con esa maldición no entro al matrimonio. Y bueno, me puso a trabajar horas extra, a pedir que me adelantaran las comisiones, que me adelantaran las vacaciones, y pagué las tarjetas de crédito, pero yo no entendía, porque para mí era normal tener deuda, para mí era normal gastar todo. Y ella, por el otro lado, una mujer muy sabia, sin deudas, tenía sus tarjetas de crédito para ganar puntos, pero no las utilizaba, tenía dinero ahorrado. Yo ni siquiera sabía lo que era tener dinero ahorrado. Yo lo que entendía es que había una voz que decía, tienes dinero, gástalo. Si recibiste una comisión, vete a la tienda, cómprate todo, gasta todo, no dejes nada. Pero no es una voz directa, es un pensamiento, es una fortaleza, es como un decreto que está allí al que tú obedeces sin poner resistencia, aunque quisieras. Lo mismo también aplica para el juego. Yo tengo una personalidad adictiva y hay un juego en el teléfono que a mí me gustaba y lo empecé a jugar. ¿Okay? No es un juego de azar, un juego de perder tiempo. Y cuando estaba cansado me iba al juego y lo jugaba. O cuando estaba estresado jugaba. Y cuando no jugaba, pues comía.
Y en eso me encuentro que me despierto a las 3 de la mañana y me pongo a jugar y paso 1 hora jugando, 2 horas jugando, pero se va el tiempo, se va el tiempo y no entiendo por qué. Y no entiendo por qué no puedo pararlo. Y tengo que seguir jugando y tengo que seguir jugando. Realmente, ¿quién me estaba obligando? ¿Quién? Y bueno, y aplican tantas cosas. Que vaya al restaurante no quiere decir que esté obligado a comerme todo. O peor aún, que vayas al restaurante no quiere decir que estás obligado a publicar la foto de tu chilaquiles ahí en Facebook. Hay gente que se siente obligada a publicar todo lo que hacen en las redes sociales. Es una obligación. Tengo que publicar. Toma una foto aquí, publica. Y lo haces por decisión propia, está bien. Pero si hay una voz de obligación atrás en tu mente, allí hay un problema. Que tengas mente no quiere decir que tengas que pensar en todo. En Filipenses 4:8 dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es bueno, de buen nombre, si hay virtud alguna y algo digno de alabanza, en eso pensad. El Señor aquí no está siendo muy claro. Hay cosas en las que no debes pensar, aunque tengas la capacidad, y hay cosas en las que te conviene pensar. Cuando llegan pensamientos pecaminosos, cuando llegan pensamientos de corrupción, de cualquier tipo de pensamiento torcido, tienes la libertad de hacerlos a un lado y tienes la libertad de pensar en las cosas que el Señor indica allí. Hoy día que estás en Cristo, eres libre para tomar la decisión. No estás obligado, no estás bajo la obligación de pensar absolutamente cualquier cosa que llegue a tu mente. No estás obligado en preocuparte por lo que va a pasar, y nada de eso es digno de alabanza, como dice la palabra. Se te va la mente en una fe negativa, en creer en algo que ni siquiera existe, en lugar de creer en lo que el Señor dice acerca de ti y de tu futuro. Lo mismo aplica en que si siento algo en mi cuerpo, entonces estoy obligado a hacerlo. Eso es lo que me gobernó en mi pasado. Yo sentía atracción por hombre, yo sentía atracción por un hombre y yo me sentía obligado hasta a buscar a ese hombre y estar con él. Pero luego sentía atracción por otro, y luego por otro, y luego por otro, y luego por otro. Y no podía parar. No podía parar. Entonces, porque yo sentía algo, sentía que estaba obligado a obedecerlo. Para muchos hombres esto que voy a decir es muy fuerte, pero ¿de dónde proviene la zoofilia, el incesto, la sodomía, la pedofilia? Hay hombres que entienden que porque tienen miembros tienen que meterlo donde sea. Y es una perversión que porque entienden que están así, tienen que hacerlo. Y hay otras personas, hombres o mujeres, que pensábamos que porque había un orificio en el cuerpo hay que llenarlo. Y hay que hacerlo, y hay que hacerlo, y hay que hacerlo. Y es una voz que te gobierna. El que tengas la capacidad de hacer algo no quiere decir que tienes que hacerlo. Hoy estoy pasando desde lo más simple que puede ser la comida hasta lo más grave que puede ser un crimen sexual. Lo repito, no estamos obligados, somos libres de hacerlo, somos libres, pero no estamos obligados. Somos libres y viviremos con las consecuencias de nuestras acciones, pero no estamos obligados. No se trata, y nuevamente quiero este punto, no se trata de ser un legalista, de decir no puedes hacer esto, no puedes hacer otro, no puedes hacer otro. Se trata de vivir en la libertad que el Señor ganó para nosotros en todas las áreas de nuestra vida. En 1 Juan 2:16 dice: porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo.
Ese pasaje demuestra, y de eso yo he hablado en el libro y el pastor Porfirio lo ha hablado muy bien, que no todo lo que tú sientas o percibas necesariamente viene de ti. El mundo, la carne, el enemigo se quieren servir de lo que tú eres capaz para que vayas a hacer lo que ellos quieren. Dios te equipó y te formó para que tú también hagas lo que quieres. La decisión es tuya. Ya no estás obligado a obedecer una voz que no te conviene. Y tampoco estás obligado a obedecer a Dios. Si tú comprendes su amor por ti, entonces vas a querer obedecerle. Tú comprendes su deseo que Él tiene de hacerte bien en todas las áreas de tu vida, entonces vas a someterte y vas a querer. En Gálatas 6, 7, 8. Gálatas 6, 7, 8 dice, ¿saben por tanto que los que son de fe? No. Gálatas 6, 7, 8. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para la carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Allí Dios te lo está diciendo. Muchas veces sembramos para la carne y luego le preguntamos a Dios, Señor, pero ¿por qué no me ayudas? Si realmente ni siquiera estamos alineados con lo que Él nos está dirigiendo. Yo recuerdo que yo fui adicto a la pornografía homosexual durante no sé cuántos años. Y yo le decía a Dios, pero ¿cuándo me vas a mandar mi esposa, Señor? Para que yo cambie y te sea agradable, porque yo pensaba eso. Yo pensaba que Él quería que yo cambiara. Lo que él no quería que yo cambiara, Él lo que quería era mi corazón. Cuando le entregué mi corazón y me sometí a Él y me dejé amar por Él, todos los hábitos se fueron deshaciendo y luego Él me bendijo cuando ya ni siquiera yo estaba pensando en ello. Pero era imposible que me bendijera cuando yo estaba sembrando para la carne. Era imposible. Muchos, lo voy a poner así sencillo, muchos quieren que Dios les bendiga con un buen trabajo, pero el trabajo que tienes actual lo haces mal. O somos flojos, o no nos gusta. Y estamos allí como esperando que algo llegue. Y el Señor nos llama a que todo lo que hagamos lo hagamos como para Él, aunque ese trabajo no nos guste. Sin embargo, sabemos, como dice 1 Corintios 6, 12, 1 Corintios 6, 12 dice, todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. ¿Qué te está dominando? Puede ser pequeño o puede ser grande. Pero ¿qué te está dominando? ¿En qué área de tu mente Jesús todavía no es Señor? ¿En qué área de tu mente hay otra voz dándote órdenes y decretos? Antes de ser cristianos, si estábamos obligados por la carne, éramos esclavos de nuestras pasiones y las obedecíamos sin dudar. Ese era el señorío de la carne en nuestras vidas. Pero ya en Cristo Jesús sabemos que el poder del pecado fue roto. Que el poder de las tinieblas fue roto. Que el acta que estaba contra nosotros fue clavada en la cruz. Que somos libres. Si leemos Efesios 2, 1, 10, lo voy a leer en la versión que tengo acá, ustedes pueden seguir en la pantalla, dice, en cuanto ustedes estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo conforme a la corriente de este mundo y al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora actúa en los hijos de desobediencia. En otro tiempo, todos nosotros vivíamos entre ellos en las pasiones de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Fíjense cómo lo dice. En otro tiempo andamos haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos.
y de la mente. Y por naturaleza éramos hijos de ira, como los demás. Pero Dios, quien es rico en misericordia a causa de su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia son salvos. Y juntamente con Cristo Jesús nos resucitó y nos hizo sentar en lugares celestiales para mostrar en las edades venideras las superabundantes riquezas de su gracia por su bondad hacia nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia son salvos, por medio de la fe, y esto no es de ustedes, pues es don de Dios. No es por obra, para que nadie se gloríe, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para hacer las buenas obras que Dios preparó de antemano, para que anduviésemos en ellas. Amén. Fíjense que Dios aquí habla en este texto que antes hacíamos obras porque éramos esclavos del poder de las tinieblas, pero que ahora en Él, por su gracia, nos trae a hacer otras obras distintas. Él nos trae a hacer aquello para lo cual Él nos creó. Esa es la nueva libertad que tenemos en el Señor. Ahora, Romanos 6, 17, 22. Pero gracias a Dios porque aunque eran esclavos del pecado, han obedecido de corazón aquella forma de enseñanza a la cual se han entregado. Y una vez libertados del pecado, han sido hechos siervos de justicia. Esa es nuestra realidad. Les hablo en términos humanos a causa de la debilidad de la carne y de ustedes, porque así como presentaron sus miembros como esclavos a la impureza y a la iniquidad cada vez mayor, así presenten ahora sus miembros como esclavos a la justicia para la santidad. Fíjense que ahí te dice, tienes la capacidad de hacer las dos cosas, tienes la capacidad de hacer lo que es malo, tienes la capacidad de hacer lo que es bueno, pero ahora eres libre, ya no estás obligado. Versículo 20, porque cuando eran esclavos del pecado estaban libres en cuanto a la justicia. ¿Qué recompensa pues tenían entonces por aquellas cosas de las cuales ahora se avergüenzan? Porque el fin de ellas es muerte, pero ahora libres del pecado y hechos siervos de Dios, tienen como su recompensa la santificación y al fin la vida eterna. Yo sé que estoy compartiendo muchos pasajes acá. Pero el propósito de lo que yo te quiero decir hoy es detente, es que te detengas, detente y revisa por qué estás haciendo lo que estás haciendo. Detente, haz un parado y detente y revisa. Presenta delante de Dios, Señor, siento que estoy adicto a mi teléfono y no comprendo por qué. Señor, siento que estoy comiendo sin parar. ¿Qué pasa? Detente y revisa. Señor, ¿qué me lleva a hacer esto sin parar? ¿Qué me lleva a ver pornografía sin parar? ¿Qué me lleva a escuchar chismes sin parar? ¿Qué me lleva cautivo sin parar? ¿En qué área no he creído tu libertad? ¿En qué área no he creído que soy una nueva criatura? ¿En qué área no he creído que mi pasado no existe? ¿En qué área no he creído que tú me hiciste libre? ¿Por qué todavía me someto, Señor? Y otro punto muy importante. Por lo general, cuando estamos en esta condición como adictiva, de comer, de ver el teléfono, de pasar el tiempo, de no querer ni siquiera estar solos ni con nosotros mismos, por lo general estamos llenando algo a lo que no queremos hacerle frente. Que la realidad es que eso sigue estando allí y lo estás llenando o a la manera de la carne o también tienes la oportunidad de traerlo delante de Dios y vaciarlo allí para que sea Él quien te llene. Esto que te digo, yo realmente te invito a que lo hagas. Detente y piensa en qué te está obligando a hacer lo que estás haciendo. Aquello que te hace parecer un esclavo. ¿Cuál es esa fuerza invisible que te controla? Porque no es una atadura, no es una herramienta, es algo invisible que te controla y te lleva a hacer lo que estás haciendo de forma sumisa. Quizás en algún acusador,
como dijimos ayer, quizás es algún espíritu, un demonio, quizás es alguna mentira, alguna fortaleza, alguna comprensión que debe ser destruida en tu mente. Quizás algo que tenga que renovar en tu comprensión. ¿Qué se opone dentro de ti para que hagas la voluntad de Dios y te sigas sometiendo a una voluntad contraria? Entiende algo. Ya el Señor te hizo libre, te hizo santo, te hizo justo, sin mancha. No hay razón para que nada te gobierne distinto a Él. No hay razón. Algo estás creyendo mal. Él ya lo logró todo, Él ya lo hizo todo. Algo estás creyendo mal respecto a lo que Él es y a lo que tú eres en Él. Y date cuenta de algo. Mucho de lo que busca atraer tu atención está vestido de gloria. Mucho de lo que busca atraer tu atención tiene un aspecto agradable. Mucho. Pero detrás está hecho de mentira. Que sean las redes, que sea la fama, que sea la comida chatarra prefabricada, que sea algo que parezca importante, mucho está vestido de gloria, pero compuesto de mentira. Y lo ideal es que tú puedas hacer como una radiografía de respecto a tu vida y que puedas poner todo tu cuerpo y todas tus capacidades al servicio del reino de los cielos y no al servicio del reino de la carne, al cual ya no perteneces, del reino del diablo, al cual no perteneces ya. Que todo tu potencial pueda ser utilizado por Dios en todo lo que Él tiene para ti. Ahora, no se trata de luchar en tus fuerzas, no se trata de no obedecer a la carne y a sus deseos, ni de tratar de forzarte para no hacer eso que tú sientes que te obliga. No se trata de eso. Se trata de detenerte y descansar. Detenerte y preguntarle al Espíritu Santo que está contigo, decirle: Señor, muéstrame tú, muéstrame, ¿qué pasa? Él te va a hablar. Él no es mudo, Él te va a hablar. Dile: Señor, ¿por qué tengo esta necesidad de publicar fotos todo el tiempo sin parar? ¿Qué estoy buscando? Siento que no puedo controlarlo. Y ahí Él te va a decir: ¿te sientes fea? Creíste que alguien te dijo fea y eso es lo que te ronda en la cabeza y estás buscando que alguien te diga bonita. Y ahí Él te va a decir: tú eres preciosa para mí. Y ese día se te acaba la publicadera de fotos. Yo conozco gente, no voy a decir nombre, pero que publican fotos de su cumpleaños durante una semana completa. Ahí tú puedes ver que hay un vacío, que hay una necesidad de ser amado. Pero se siente obligada a publicar y publicar y publicar y publicar. ¿Por qué? Porque está buscando afuera lo que solamente puede conseguir en Dios. Ninguno hemos llegado a la meta final. Todos siempre vamos a tener algo que reparar en el camino hasta que lleguemos al Señor. Pero el propósito es que podamos, en la capacidad que tengamos de creerle al Señor, poder finalmente reflejar su imagen lo más posible acá en la tierra. Que podamos caminar en toda su persona acá en la tierra y que podamos impactar a otros por medio de su palabra y de su verdad y de su espíritu. Hay necesidades en tu alma, hay necesidades emocionales que si no son cubiertas por el espíritu van a ser cubiertas por la carne. La carne siempre te va a proponer llenar ese vacío emocional que tienes a su manera. Y el Señor también tiene una propuesta para ti, que te va a dar paz. Pero la decisión es tuya. El Señor no te va a forzar, porque Él no es un demonio para poseer. Son los demonios que poseen y te controlan. El Señor no hace eso. El Señor te respeta, el Señor respeta tu tiempo, respeta tu caminar. Él no se va a imponer. Él es Dios y en su soberanía decidió darnos libertad. Él quiere que lo hagamos por amor.
Y por eso nos amó primero. Porque cuando Él nos amó primero, entonces podemos responder a ese amor con obediencia. Si revisamos un pasaje que yo sé que Pastor Porfirio le encantaba, vamos a ir a Gálatas 5:13. Ya me queda nada más una hora, no se preocupen. Gálatas 5:13, okay, vamos a leer hasta el 23. Dice, ustedes fueron llamados a la libertad. Hermanos, solamente no usen la libertad como pretexto para la carnalidad. No uses la libertad que el Señor te dio como pretexto para la carnalidad. Yo entiendo que no es consciente, porque de lo que eres consciente pues no lo hace, sino de aquello que inconscientemente te quiere gobernar a hacer algo que es contrario, a que es algo que es de la carne, que probablemente sea porque creíste una mentira. Más bien sírvanse los unos a los otros por medio del amor, porque toda la ley se ha resumido en un solo precepto: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si se muerden y se comen los unos a los otros, miren que no sean consumidos los unos por los otros. Versículo 16. Digo pues, anden en el Espíritu y así jamás satisfarán los malos deseos de la carne. Los deseos de la carne los conocemos y este pasaje los explica. Pero la única manera de no caer en ellos es andando en el Espíritu, es comprendiendo quiénes somos espiritualmente, comprendiendo que la antigua criatura murió y que la nueva criatura tiene la genética de Dios Padre en sí. Primera de Juan 3:9. Primera de Juan 3:9 lo dice claramente. Todo aquel que es nacido de Dios no practica pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. ¿Quién aquí es nacido de Dios? Amén. Ahí te está diciendo que si naciste de él, no tienes la capacidad de producir pecado, porque su simiente, que en griego es su esperma, está en ti. Eso es lo que quiere decir simiente. Quiere decir que tienes su propia genética, porque en la esperma está la genética. Él te está diciendo, si naciste de mí, tienes mi propia simiente y no puedes producir pecado. Él rompió el poder de la carne, el poder de la naturaleza pecaminosa en nuestra vida. Lo circuncidó, lo quitó. En Colosenses 2 lo dice, no lo voy a buscar. Colosenses 2, 11 y 13, pero no es necesario. Él te quitó la naturaleza que habías heredado de tus padres terrenales y te dio la suya propia en el momento en que le creíste. Y eres libre, eres libre. Entonces, si todavía te encuentras cometiendo pecado o adicto a algo, es porque hay alguna cosa que no has comprendido de lo que Él ya hizo por ti. Por eso nada más te digo, no te culpabilices, no te avergüences, no sientas pena. Solamente detente y ven delante de Él y dile, Señor, me acabo de dar cuenta que estoy comiendo como una trituradora. ¿Qué está pasando? ¿Qué no he creído? ¿Qué voz estoy obedeciendo? Señor, me doy cuenta que tengo años en ti, pero sigo viendo pornografía. ¿Qué voz me habla? Señor, me doy cuenta que no puedo parar de revisar el teléfono como si fuera una necesidad muy grande. ¿Qué pasa? Y Él te va a decir, hijo mío, sientes que no eres importante o sientes que no tienes propósito y lo estás buscando. Ven a mí. Él te va a decir, hijo mío, piensas mucho en tu pasado cuando ya yo lo borré. Solamente mírame a mí. No mires lo que hiciste, mira lo que yo hice. No mires lo que hiciste, mira lo que yo hice por ti. Y ahí vas a ir renunciando a esas mentiras que creíste y que te dominaron. Gálatas 5:17 en adelante. Lo que la carne desea es contrario al espíritu y el espíritu le es contrario a la carne. Es decir, la carne siempre va a estar allí, la carne siempre te va a hablar, la carne siempre te va a querer llevar a hacer el mal. Pero si tú andas en el Espíritu, no vas a tener que obedecerla. No tienes que luchar contra la carne, solamente mantente en el Espíritu. Y la carne no tiene poder sobre la libertad del Espíritu. La carne no tiene poder si te mantienes en el Espíritu. Ambos se oponen mutuamente para que no hagas lo que quisieras. Es como si no tuvieras voluntad. O haces lo que la carne quiere o haces lo que el Espíritu quiere. Pero no hay un punto medio. Y ambos se sirven de lo que tienes, de tus capacidades. La carne te quiere obligar a hacer lo que ella quiere que tú hagas. El Señor te propone que vivas por el Espíritu. Es diferente. Ahora bien,
las obras de la carne son evidentes. Estas son inmoralidad sexual, impureza, desenfreno, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, partidismos, envidia, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, de las cuales les advierto, como ya lo hice antes, que los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. El reino de Dios es acá en tierra, es decir, los que hagan tales cosas vivirán mal en esta tierra. Pero el fruto del Espíritu es amor, como está en el cartel allá, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. Dios no te está diciendo, domínate, contrólate, controla esos deseos carnales. Dios no está diciendo eso. Dios te está diciendo, si tú crees lo que yo hice en ti, si tú crees que yo te transformé, si tú crees que yo borré tu pasado y te hice de nuevo con mi naturaleza, vas a saber que tienes la libertad de vivir en el dominio propio. No es una dificultad. Solamente aprópiate de lo que yo hice en ti y cuando las voces vengan a proponerte lo que está mal, tú puedas decir, lo siento, no sé de qué me estás hablando. Yo soy una nueva criatura. Lo siento, mi Padre me perdonó de todo eso que me estás apuntando y ya yo no conozco más. Yo hoy vivo en el Espíritu y el Espíritu vive en mí. Somos uno y somos libres. No tienes que sucumbir. Ya no tienes que sucumbir. Hoy tienes la naturaleza de Dios. ¿Cuánto pecado hay en la naturaleza de Dios? Ninguno. ¿Cuánto pecado hay en tu espíritu? Ninguno. Eres libre. Pero es necesario que te detengas. El proceso del espíritu fue total, pero la renovación de la mente es un proceso. La renovación de tu espíritu fue total, pero la renovación de tu mente es un proceso que requiere de tu participación. Necesitas detenerte y evaluar lo que estás viviendo, lo que estás haciendo. Versículo 25 y ya estoy terminando. Ahora que vivimos en el Espíritu, andemos en el Espíritu. No seamos vanidosos, irritándonos unos a otros o envidiándonos unos a otros. En mi caso, esa voz me decía, tu boca es para comer, come todo lo que hay, come. Y era como un mandato y yo obedecía. Porque yo digo, bueno, pues si tengo boca es para comer. Si tengo boca es para comer, tengo que comer. Y no era eso. Esa era una comprensión errada acerca de mí. Y Dios me dijo, tu boca es para el servicio de tu cuerpo, de tu alma y de tu espíritu, no para el servicio de lo que está afuera. Y yo dije, entonces este es el diseño por el cual tú me creaste. Tus ojos, tu sexualidad, tu mente. Pon todo delante de Dios y dile, Señor, muéstrame tu forma de ver las cosas. Ya no quiero seguir atado a viejos conceptos que aprendí en el mundo. Muéstrame ahora tu forma de hacer las cosas. Yo quiero alinearme a ti porque tú me conoces, porque a ti pertenezco, porque tú me compraste, porque tú me amas. Yo les invito a cerrar los ojos y vamos a orar. Señor, tú estás atento, Señor, a nuestra oración. Tú nos amas como nosotros no entendemos que tú nos amas. Tú ganaste nuestra libertad, aun cuando ni siquiera sabíamos que éramos presos. Tú nos conquistaste con tu amor cuando ni siquiera sabíamos que nos amabas. Señor, en este momento, yo te invito, Padre, yo te invito, Espíritu Santo, Jesús, a que sigas revelando lo que estamos creyendo mal acerca de nosotros mismos. A que sigas revelando, Señor, las mentiras, las fortalezas de mentira, las trampas del enemigo, las maquinaciones del enemigo que hemos creído, que nos tienen atados quizás en tonterías, pero que terminan siendo esas zorras, esas pequeñas zorras que roban la cosecha. Señor, revélanos. Ayúdanos en este momento, a cada uno de los que estamos aquí, de los que están viendo, que nos pongamos delante de ti, sin miedo, sin vergüenza, delante del trono de la gracia, como lo dijo Pastora Lupita, para examinar nuestro corazón. Como lo dices en Salmo 139, examina mi corazón, Señor.
¿Por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo? Revélame. Yo sé que no es para condenación, sino para redirección, para darme una nueva vida, un nuevo camino, un propósito, para llevarme a lo que tú planificaste, Señor. Pero hay una tontería que todavía me tiene ahí atado al pasado, o que me tiene atado a un mal hábito que solo me roba el tiempo precioso que tú me diste acá en esta tierra. Señor, yo te abro mi corazón en este momento. Dile: Señor, yo te abro mi corazón en este momento. Examíname. Saca, Señor, lo que esté allí. Saca lo que esté allí. Y dame tu interpretación, dame tu verdad. Reemplaza, Señor, reemplaza lo que he creído, y ayúdame a ver las cosas como tú las creaste, como tú las hiciste, y a utilizar mi cuerpo y todas mis capacidades a tu manera y no a la manera del diablo, ni de la carne, ni del mundo. En el nombre de Jesús. Amén.